¿Quiere, Buen día. Ahí vamos, un momentito, Eduardo, un momentito que ya vamos a estar en todas las cuestiones trabajando. Bueno, venite que está acá. ¿Tenés el power? Sí, estamos contigo. Bueno. Levantamos el power para que... Hay una placa que la modifique. Ah, ese no lo tengo. Ahí está. Bueno, espérate, ponemos este en grande. Bueno, Eduardo, Natalia, Yelena, hoy vamos viendo la asistencia. Bueno. Y este. Sí, acuérdate que hay que hablar más cerca. Ya nos estamos organizando, compañeritos. Un momento nomás. Bien, acá como podemos ver si están los que van entrando. Acá que estás como, yo tengo activado el mouse. Bien. Ahí, ¿Acá? Volvé el power. Ahí con esa flechita vas y venís y los vamos viendo aquí. Yo te hago así. Buen día, los que van ingresando, ¿cómo están? A ver, Eduardo, Natalia, Ayelén. Vamos a ir con la profe tomando asistencia. ¿Me escuchan? A ver si alguien puede conectar el micrófono y decirme si me escuchan, si no se escuchan. Sí, se escucha. Bien. Sí, se escucha bien. Bien, bueno. ¿Están viendo también la imagen? Sí. Bien. Bueno, me van diciendo quiénes están que... a ver, Daniel Salas, Luis Vega Alegría, José Luis Bascur, María Laura, Enrique Battaglini. Bien, a ver, ¿quién más? Ayelen Romero. Hola, profe, ¿me escucha? Buen día, sí, te escucho. Acá estamos con Javier, soy Jonathan y estamos con Javier los dos acá. Bien, a ver, me decís los apellidos, Javier. Javier Draxler y Jonathan Basualto Quintana. Ahí está, bien. Ellos eran poquitos, no son muchos. ¿Alguien más? Brida, Eduardo. Ya está. Acá José Mariscurrena, debe ser. Castillo Rosalía. Bueno, no más. A ver, acá para adelante, Battaglini. Castillo Rosalía. Muy bien, estamos Bien, bueno, si les parece vamos a comenzar. De vuelta, ahí está. ¿Estamos listos? Estamos con la profe Cristina, ya hemos trabajado con la comisión 3, con las dificultades naturales y necesarias, parece ser que a todo tipo de encuentros, que la vamos solucionando así, con mucho esfuerzo, porque bueno, somos de la generación que estas cosas nos cuestan.
que no quiere decir que por eso seamos ni viejas, ni obsoletas, ni nada de eso. Así que, bueno, los otros días en la clase presencial habían surgido algunas cuestiones. Habíamos estado trabajando los contenidos de esa resolución y surgieron algunas posturas con respecto a si contenido o si esos contenidos, digamos, tenían esa priorización. Y yo les comentaba que, así como en esa grilla habíamos trabajado puntualmente los contenidos, íbamos a comenzar a trabajar lo otro, que no eran los contenidos, que en la resolución aparece como capacidades, con el término capacidades, y nosotros con las profes, con Cristina, Vero y Caro, decidimos darle como una vuelta de tuerca al marco teórico y trabajar con el concepto de competencias, que es lo que vamos a empezar a trabajar ahora y seguramente seguiremos en la clase presencial. Bueno, a ver, ¿qué les sugiere esta placa? Lo que te compete es tuyo. A ver, ¿qué les sugiere? ¿Qué es lo primero que se les viene a la cabeza cuando ven esto? Hola, buen día. Hola Natalia, ¿cómo estás? Buen día. Creo que la frase lo que hace alusión es a mi trabajo, si bien uno a veces delega cosas, pero es mi responsabilidad, es mi función. Entonces esto es mío lo que yo tengo que hacer, lo tengo que hacer yo. Bien. Puedo pedir colaboración porque uno nunca trabaja solo, pero lo principal pasa por uno. Bien. Yo puedo dar una clase, pero la clase la tengo que planificar yo, no me sirve que la planifique otro, porque los pensamientos y los objetivos o la visión que tiene el grupo es diferente. Bien. Creo que es eso, no sé, es lo que se me vino Bien, primero a la cabeza. Bien, gracias. A ver, otra intervención. Puede ser, hola. Sí, hola, buen día. Jonathan. Bueno. Bien, puede ser que lo que te compete es tuyo está en relación a quizás aquello que vamos adquiriendo con el tiempo, con los años, y es algo que es una herramienta que la podemos implementar a veces, sí para la vida, y algunas de ellas sirven para la escuela, para la casa, para ir a comprar al supermercado, qué sé yo. Algo de eso se me ocurre. Bien, bien. Que no A siempre ver, esas habilidades pueden ser en relación al contexto que se vive. Puede ser que algunas habilidades que hayamos adquirido ya hoy no sean, digamos, como que quedan obsoletas. ajá. O aprendizajes que, no sé, se me ocurre, qué sé yo, antes existían los Dixman o los Whatman y teníamos esas habilidades para usarlo, quizá hoy en día lo sabremos usar, pero alguien de la generación nueva no sabría usarlo, no sé. Bien, bien. Bueno, a ver, ¿alguna otra idea más? Hola, profe. Buen día, ¿cómo están? Buen día. Buen día. A A ver, mí se me viene a la cabeza, en cuanto a lo que te compete es tuyo, un poco con lo que decía Natalia, esto de la responsabilidad que tenemos sobre algo y que nos involucra de alguna manera, nos sentimos involucrados. También puede tener que ver con las responsabilidades, digamos, en cuanto al reglamento. Es competencia de tal persona o del profesor hacer tal o cual cosa. También pueden haber competencias que por ahí no están reglamentadas, pero que sí, digamos, de alguna manera nos involucran. Muchas veces se escucha decir, esto no me corresponde, pero bueno, pero no te cuesta nada hacerlo, no sé. Podría dar muchos ejemplos, pero bueno, por ese lado agarré esta frase. Digamos. bien, bien, bien. Están trabajando distintas acepciones del término. Bien. ¿Algo más? ¿Alguien más que quiera decir algo?
Hola, ¿qué tal? Yo pensaba en competir, en estar en competencia, en que algo está a mi alcance, está en mi poder el poder hacerlo, y no circunscribirme solamente a lo que esté reglamentado, sino también ir un poco más allá dentro de mis posibilidades. Ajá. Bien, 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 bien. Bueno, a ver, ¿alguna más? ¿Alguna opinión más? Bueno, nosotros en estas placas, bueno, preparamos, nos pareció interesante trabajar con el significado del término competencia y un poco la historia de dónde nace. ¿Ven bien la placa? Sí, se ve bien. Se ve bien. Bueno, tiene etimológicamente como dos acepciones así fuertes. La una es del griego agón o agonistes, que quiere decir competencia deportiva, y que emerge del contexto olímpico de la antigua Grecia, en el cual los participantes competían hasta el final buscando ganar, ¿no? Ganar a como de lugar, es decir, el sentido de la competencia era ser el mejor y por lo tanto, bueno, ganar la contienda, la lucha, el juego, así es también, bueno, los orígenes de los Juegos Olímpicos, ¿no? De la antigua Grecia. Acá tenemos la placa que de alguna manera estaría representando este tipo de competencia, ¿no? La acepción de competencia. A ver, ¿qué le sugiere el dibujo? Además de esto de que evidentemente tiene que ver con que alguien va en el primer lugar. ¿Dónde es común esta acepción de la palabra competencia? ¿Dónde la vemos? ¿Qué pasa con esto en el ámbito docente? ¿Les parece así como una... Te da, Ajá, perdón, sí, te da la competencia en relación al título que se posee, así en lo administrativo. Y por ahí, ajá, como decía ahí el compañero que no sé quién hablaba, la competencia en los saberes. Por ahí tenés ciertos saberes que si bien no figuran en un título, pero sí son competentes como para poder desarrollar una clase. ajá. ¿Y vos lo ves así como en este sentido? De la competencia, Ajá, en relación a lo que usted preguntó de la educación, sería. ajá, bien, Pero bueno, la concepción griega sí es competencia, es como a competir en el deporte. claro, bien. Han surgido también en este sentido, en algunos momentos, lo que se llamó, no sé, bueno, ustedes son muy jóvenes, pero lo que se llamaron olimpiadas, ¿no? En distintas disciplinas, que estuvo muy instalada en la escuela secundaria, las olimpiadas de matemática, de filosofía, que bueno, si bien por un lado invitaban a determinados chicos que tenían interés en esos temas, eh, a, a profundizar y aprender muchas cosas, pero en última instancia esa Olimpiada terminaba siendo una competencia de que había alguien que ganaba. Y bueno, como en todo Se hubo... sigue haciendo eso, profe. Se siguen haciendo la competencia. Sí, O ustedes sí, porque tienen... están la Ajá, sí, competencia de electromecánica, las competencias de ajá, bien, dibujo, las olimpiadas, perdón, sí se siguen haciendo. sí, 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 y con esta Quizás idea por ahí no de... son tan masivas como antes, ¿sabe? o por ahí los recursos que tienen los chicos para ir a determinados lugares les cuesta, entonces por ahí no se participa, pero sí se siguen haciendo. Bien, que esto fue que por un lado es muy criticado y por otro lado, bueno, como siempre, ¿no? Adeptos y detractores de estas cosas. Bueno, esta no. Y después otra acepción que tiene que ver, que viene del latín, del latín competere, que emerge en el siglo XVI como un vocablo asociado al ámbito de la responsabilidad jurisdiccional, ¿no?
que bueno, ustedes mencionaban esto, que hay una cierta, que es tuyo, que vos tenés que involucrarte, que no hay otro que lo haga, que en realidad tiene que ver con el sentido de responsabilidad al que ustedes hacían alusión, así que estaban ya definiendo el término competencia. Bueno, a ver esta placa, todos estos dibujos que hemos ido pensando que podían, bueno, también disparar la reflexión acerca de la competencia, desde el sentido del término que tiene origen latín, ¿no? A ver qué ven ahí, qué les parece. Tiene que ver con esta última acepción, a ver. Me parece que lo que me da a mí la imagen, ¿no? Que si bien uno siempre está como compitiendo con el otro, pero uno también puede llegar a un mismo fin en conjunto con el otro, no siempre tiene que estar uno adelante del otro. Acá vemos un montón de chicos que tienen ideas diferentes y están reunidos para poder compartir y transmitir saberes y entre todos poder tener, llegar a un fin común. Si bien obviamente que en la competencia siempre hay alguien que gana y pierde, pero todos ganan en medida que todos van adquiriendo conocimientos y aptitudes de trabajo con el otro nuevas. Bien, bien, bien. A ver, ¿alguien más? Hola, buen día, profe. Una Buen consulta. día. La pregunta sobre competencias está Ajá. relacionada con lo que dicen los marcos de referencia, que hablan de las competencias y las incumbencias, que son dos cosas diferentes. Bueno, habría que poner a jugar la palabra. Sí, tendríamos que, sí, tiene que ver con eso. Nosotros, bueno, por eso decíamos al principio que nosotros habíamos visto ahí en la resolución que habla de capacidades, y en una vuelta de tuerca que le habíamos optado, decidido con las profes, trabajar el término competencia, porque a nuestro criterio es como un término un poco más amplio que, digamos, involucraría esto que vos decís, ¿no? Como un gran paraguas que, digamos, cubre otros términos como este que vos decís, pero estaría en ese sentido, ¿no? Ahora vamos a desarrollar. Recordá la pregunta, así la contestás al final de la clase. No te olvides. Bueno, ¿alguien más que quiera decir algo? ¿Lo asusté al profe no, que habló último? No, Cristina me conoce y no creo. No, el tema es que justamente cuando se habla de competencia dentro de la curricular, dentro de los marcos de referencia que tenemos, justamente está muy correlacionado con capacidades. Hay una separación con respecto a las capacitaciones justamente para capacidades, y otro que habla de competencia, que justamente es donde yo me puedo desenvolver según el marco que yo he estado trabajando. Bueno, ahí un poquitito, cuando miramos la placa, a ver si vamos a volver un ratito a la placa para poder armar una relación, ¿sí? Bueno, les quiero decir que me re gusta estar en esta clase acá donde Claudia me invita a que pensemos y trabajemos juntas y bueno, y poder trabajar con todos ustedes también. Recién lo hicimos con la otra comisión de la misma manera. A ver si podemos ir un poquitito a mirar esto que aparecía acá en esta placa, donde dice, bueno, cuando el origen, el análisis lo hacemos desde el latín, dice, aparece asociado al ámbito. Ahí habría una cuestión muy interesante, que no podría desprenderse la pregunta, bueno, si pienso en esto, ¿en qué ámbito? Recién algunas cosas fueron apareciendo. Bueno, ¿en qué ámbito? Y bueno, en nuestro ámbito es pensarlo acá, en la formación docente de los profes que están trabajando ya en la escuela técnica y que se están formando para una titulación específica. Ese sería un ámbito. Ese ámbito lo abrimos la clase pasada en la actividad que presentamos. Habría un ámbito que es la resolución, esta resolución donde plantean los contenidos de contexto. Bueno, ahí hemos mirado un poquito el ámbito, pero indudablemente lo que decimos
es que en esa relación de ámbito aparece el vocablo que se asocia a ese ámbito. El vocablo sería el mismo, competencia, pero resulta que acá hace como un giro. Dice, es en tanto se asocia. Por eso lo que te compete es tuyo, ¿no? Esta frase toma ahí una resonancia. Entonces, bueno, creo que es parte de este trabajo. Recién la profe invitó a que generemos algunas preguntas y sobre el final de la clase a ver cómo las podemos responder. Así que, bueno, vuelvo a la imagen y sigue dando vuelta la pregunta. A ver quién más aporta a esta conversación. Bueno. Los otros días cerramos la clase con ese videíto, ¿no? Del árbol, que bueno, tenía por ahí un sentido de esto que le estaban dando a estas imágenes de trabajar con otros, de un poco de lo que era en el primer cuatrimestre este sentido de trabajar en equipo, que bueno, que esa también es una competencia que se debe generar y nosotros la teníamos como marco teórico, esto de la perspectiva del trabajo en equipo. Bueno, a ver, avanzamos. Existe una clara distinción entre la acción de competir, que veíamos primero en el sentido griego del término, en el sentido de una acción de ganarle a otro, y el vocablo competencia, que se refiere al sustantivo que implica pericia, actitud, idoneidad, para hacer algo en un contexto, o bien intervenir en un asunto determinado, con una atribución, con una atribución legítima que lo garantice, como sería un juez u otra autoridad, para que el conocimiento o resolución de un asunto le compete, valga la redundancia en este sentido, ¿no? Para que garantice esa competencia. La distinción entonces está como muy clara. Y acá, en esta placa, bueno, ahí mostramos algunas imágenes que tienen que ver con las competencias que normalmente vemos, ¿no? o consideramos, o se encuentran también en lo que es la información, no solamente de educación, sino en todo ámbito que se usa esta palabra, este término competencia. ¿Qué pasaría en la placa? Ajá. A ver, ¿qué pasaría en la placa? ¿Qué es lo que se ve? ¿Cómo se ven estas cosas que estamos charlando? A ver en cuál sería orientada más a la otra acepción, digamos, del latín de competencia. Sí, incluso yo aportaría que muchas veces más usamos que son incompetentes más que competentes. Ajá. Bien, ¿y en qué sentido usamos eso? Y cuando queremos degradar a alguien seguramente lo usamos el término. Sí, es algo frecuente, ¿no? Sería en este sentido, eso que crees que te compete no es tuyo, ¿no? Si vemos la primera placa, si vamos a la primera placa, es porque decís, bueno, no te compete porque no es tuyo, ¿no? Hola. Sí, a ver. Uy, me cambiaron la placa. Ahora. Volvemos porque pasamos a pensar la primer placa y a ver qué había ahí. A ver. Esa. Muy bien. No, yo
quería decir que me llama la atención, bueno, todos los cuadros están muy buenos, pero el de abajo, el del ángulo inferior derecho, sería conocimientos, destrezas o habilidades, actitudes, conductas o comportamientos, todos rondan en torno a lo que es la competencia, y muchos de ellos forman parte del currículum oculto, cosas Ajá, que qué no están, interesante. cosas que no están escritas, pero que son necesarias para la actividad, bueno, estamos hablando en el ámbito educativo, ¿no? Porque, bueno, hay muchas cosas que no se escriben, pero que se suponen que son de una manera y que muchas veces hay desvíos, pueden Ajá, haber problemas. Eso nada más. bien. Interesante como este concepto que recuperas del currículum oculto, ¿no? Bien, sí, tiene mucho de eso. Bien. Bueno, ¿algo más? ¿Alguna opinión más? En relación a las competencias por ahí que se pueden dar, no sé, en el siglo XXI, esto Ajá, de tener en cuenta la creatividad, la capacidad crítica, eh, el tema de colaboración, ¿sí? De esas competencias o habilidades, no sé, yo por ahí las tomo como media sinónimo, pero bueno, ajá, que sí, sí, sean sí. como los ejes para poder, a través de las clases, no sé, tratar de fomentar que se den esas competencias, esas habilidades, como creo que cada persona las posee, pero lo único que hace falta es como encenderlas, tal vez. Bien, bien, bien. A ver, acá vamos a pasar a otra placa que, bueno, habla de las competencias docentes específicamente, las vimos como más específicas con el rol. ¿Y ahí qué encuentran? Recién, Jonathan, hablabas de fomentar. ¿Qué pasaría con esa idea de fomentar? ¿Qué formas le Y podríamos dar a esa idea? algo que siempre lo digo en las clases presenciales, creo que para fomentar eso es necesaria la capacitación de cada una y de cada uno de nosotros. Eh, a veces las capacitaciones que tenemos presentes son tal vez esas que son relacionadas o competentes al título, ¿sí? Por ejemplo, yo que doy clases de química, me abocaría exclusivamente a capacitaciones relacionadas con la química. Pero sin embargo hay un montón de otros tipos de capacitaciones que se dan, por ejemplo, en autismo, me acuerdo que habían una, eh, a las cuales asistimos de ESI, que son medidas transversales. O por Ajá. ejemplo, qué sé yo, no sé, estas de aprendizaje basado en proyectos, o de psicopatologías y demás, que no son como, si uno los mira como desde arriba, no tienen relación con la química, pero sin embargo en el momento de estar en el aula son re necesarias adquirirlas, tenerlas adquiridas, digamos, Claro, tiene que ver, para poder ser más competente, más ampliamente, digamos, competente. claro, que tienen que ver con el contexto también, ¿no? Lo contextual del aula y todo eso que surge. Claro. Mm, bien. Ah, Justamente eso es lo que planteaba Cristina con respecto al ámbito. Las ajá, competencias se inscriben en un ámbito y un contexto. Nosotros dentro del profesorado lo que no tenemos o lo que no teníamos como dos técnicos era justamente esta parte, toda la parte que necesitamos complementar de nuestras competencias para poder realmente hacer efectivas las clases. Las dábamos de forma eh, como suponíamos que se podía dar de la mejor manera, pero ahora nos estamos justamente preparando para poder darlas de la mejor manera y tener un soporte teórico. bien, bien. Bueno, a ver qué viene.
Ponele, activalo y explícale que es probable que nos pase esto. Bien, ¿qué hice acá? Se acabó. No, cerramos. ¿Por qué? Acá. A ver, estamos. Ahí hay un aviso de tiempo, así que en cualquier momentito se va a cerrar esta primera etapa y bueno, vamos a reencontrarnos, así que cuando se corte volvemos a conectarnos. Sí, avanzo un poquito más porque me está avisando recién. Nosotros también nos pareció interesante hacer como un recorrido histórico de dónde surgía el término competencia, ¿no? Surgen en varias disciplinas del conocimiento por separado, es decir, en los distintos ámbitos surge en la psicología educativa con Robert White en 1959, cuando al estudiar un grupo de bebés se pregunta por qué algunos niños y niñas aprenden más rápido que otros, señalando como respuesta que era la motivación que implicaba la competencia como necesidad intrínseca del hombre o mujer para manejar o interactuar el entorno. Aparece con fuerza entonces el tema de la motivación. A partir de ahí emergen varias definiciones que van desde Brunner en 1966, que la conceptualiza como la capacidad de innovación en el ambiente, hasta, bueno, Chomsky, es este otro autor que señala que la competencia emerge como la capacidad innata y exclusiva de los seres humanos para producir el lenguaje. Entonces aparece el término de la motivación, el término de la innovación, en la posibilidad de innovar en el ambiente, y Chomsky con esto muy determinado que tiene que ver con esa capacidad de los seres humanos para producir el lenguaje. McClellan, psicólogo laboral en el área de la psicología laboral, ¿dónde tenés la memoria? ¿Dónde tenés después vemos. En el año 73 define las competencias como las capacidades emocionales y motivacionales para llevar a cabo el trabajo. Y posteriormente, en la década del 80, Howard Gardner, desde la psicología educativa, las trabaja desde su teoría de las inteligencias múltiples como un saber hacer propio de cada tipo de inteligencia. Y también alguien que trabaja este concepto es Edgar Morin, que es el padre del paradigma de la complejidad, que la define como la actitud organizacional para condicionar o determinar cierta diversidad de acciones, transformaciones, producciones, y relacionado a esta, la praxis, como un conjunto de actividades que efectúan transformaciones a partir de una competencia, instalando con esto el aspecto recursivo entre la propia acción, la capacidad y la reflexión que hace la segunda sobre la primera, generando así la producción de sí y la regeneración sobre su propia actividad. Sería interesante que vos trabajes el término recursivo, que en el otro Bueno, un poco decir en la clase anterior, por la conversación que se venía dando, ¿sí? Hicimos un poquito ahí de resonancia sobre la palabra recursivo. ¿Qué sería esta idea de recursivo? A ver si la ponemos a sonar en el aula. Si ustedes empiezan a trabajar con el significado de esto de lo recursivo, ¿en qué los hace pensar? Perdón, profe, pero no sé qué es recursivo. Bueno, entonces como que me cuesta asociarlo a algo. Bueno, entonces vamos a ¿sabés qué, Nati? No partimos de un saber ya establecido, sino de un empezar a hipotetizar, empezar a acercarnos a eso
¿qué podría ser eso de lo recursivo? En tu caso particular, ¿con qué lo asociás? ¿Con qué te parece que tiene que ver? A mí se me viene a la cabeza el hecho de volver a hacer algo, volver a pasar por donde ya había pasado, pero desde otro momento, desde otro lugar o con otra mirada. Bueno, entonces sería repasar. Entonces, lo que podría ser, según lo que dice Guille, se me ocurre ahora, que yo antes planificaba de una manera sin saber porque no tenía el concepto de qué era planificar o de los pasos o qué cosas tenía que tener en cuenta. Sin embargo, con ya 1 año y medio de profesorado, mi planificación es otra, porque yo ahora sí tengo tengo en cuenta aspectos o cosas que antes era para mí solo un trámite burocrático dentro de mi función docente. Bueno, entonces, a ver, Nati, con eso que estás diciendo, recursivo, ¿sería un recurso? Sí, pero un recurso mejorado. Muy bien, mira cómo lo podemos ir pensando. Un recurso repensado, porque yo ahora pienso mis actividades desde otro punto de vista. Porque ya tengo unos conocimientos o unas competencias que antes no tenía. Bueno, fíjate, ahí hizo resonancia esta palabra de recursivo. Dice, es volver a pasar, sí, es volver a pasar sobre cosas que yo ya hacía, pero que resulta que cuando repaso, las paso de otra manera, es un recurso, ¿sí? Sí, porque yo, por ejemplo, ya hacía mi planificación, la presentaba y después nunca más la abría, ni nada. Muy bien, muy bien. Entonces, también, si está en el orden de los recursos, es a dónde recurrir. Es decir, habría como algunas cuestiones bien potentes para comprender que empieza a tomar sentido un aspecto, dice, recursivo entre la propia acción, la capacidad y la reflexión que hace la segunda sobre la primera. ¿Cuál sería esa reflexión? ¿Cuál sería la segunda? ¿Cuál sería la primera? Dice, generando así producción de sí y regeneración sobre la propia actividad. Puede ser que se esté relacionando. Ay, si aportabas algo, Guille, no te alcanzamos a escuchar. No, pensaba en esto, en el hecho de sí, de dar de sí. Sí, de un punto de vista con respecto a la recursión, desde un punto de vista matemático, justamente lo que hace es eso, analizar todo un problema con diferentes caminos, pero para una misma solución. Por lo cual, si lo volvemos al contexto nuestro, es básicamente repensar lo que estuvimos haciendo para tener el mismo fin. Pero brillante aporte, me quedó mucho más claro. Como un término que aparece cuando uno lo define en el campo desde el cual nace, aclara cosas. Muy buenísimo el aporte de la matemática. Puede ser que esté relacionado también con nuevas formas de aprender, nuevas formas o sea, como lo que decía ahí Natalia, un saber que ya tenía, ahora que tengo una nueva concepción, puedo hasta establecer nuevas formas de aprendizaje. Y por otro lado, de parte como docente, nuevas formas de enseñar. La verdad que totalmente pertinente esta idea de pensar que es un volver sobre sí, sobre eso que nosotros hacemos, tenemos, conocemos, pero resulta que ahora lo revisitamos, lo venimos a reconocer, venimos a revolver, venimos a resituar, venimos a ese recurso, ¿no? En esto. Entonces, bueno, buenísimo cómo estamos comprendiendo entre todos, entre todas acá, esta idea de por qué Morín va a trabajar ya en el año 81, es decir, las placas anteriores las veíamos con un tiempo previo, pero acá ya incursionamos en los 80, en 1980, para pensar esto que